Cuando abrí la puerta y vi a mi hijo Javier de pie con esa sonrisa nerviosa que conocía demasiado bien, nunca imaginé que esos serían los últimos momentos de paz en la casa que había pasado 30 años construyendo. Me miró con esos mismos ojos marrones que alguna vez pertenecieron al dulce niño que solía abrazarme fuerte, y dijo: «Mamá, tengo una oportunidad de negocio increíble, pero necesito tu ayuda». Las palabras sonaban lo suficientemente inocentes, pero Rocío, su esposa, estaba detrás de él con una mirada calculadora que me revolvió el estómago. Yo, que ya les había dado 15.000 euros en los últimos 2 años para su alquiler, los pagos de su coche, sus tarjetas de crédito, yo, que les había dado innumerables cenas, cuando no tenían nada en su nevera, estaba a punto de darles algo mucho más valioso: mi hogar. Me quedé allí en el umbral de la casa que mi difunto esposo Antonio y yo habíamos comprado en 1995, la casa donde habíamos criado a Javier, donde Antonio había muerto de un infarto hace 5 años, en el dormitorio de arriba. Esto no era solo una casa, era 30 años de recuerdos, de amor, de sacrificio. Era lo único que me quedaba de Antonio. Era mi seguridad, mi jubilación, mi futuro. Y mi hijo estaba a punto de pedirme que la vendiera. «Pasad, pasad», dije, tratando de ocultar la ansiedad que ya sentía en mi pecho. Javier y Rocío entraron y se sentaron en el sofá que Antonio había elegido él mismo en la tienda de muebles del centro. El mismo sofá donde Javier había aprendido a leer, donde habíamos visto películas juntos como familia, donde Antonio y yo habíamos planeado nuestra jubilación que nunca llegó. «Mamá», comenzó Javier, su voz llena de ese entusiasmo forzado que había empezado a notar en los últimos años. «Rocío y yo hemos estado trabajando en un plan de negocio durante meses. Queremos abrir un restaurante, no cualquier restaurante, sino un asador de alta gama en el centro. La ubicación es perfecta, la investigación de mercado es sólida y tenemos inversores interesados». Rocío se inclinó hacia adelante, sus uñas pintadas de rojo golpeando una carpeta que había traído. «Carmen, hemos hecho todos los números. Este restaurante podría generar 500.000 euros en su primer año. Estamos hablando de seguridad financiera para toda nuestra familia, para ti también». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía hacia dónde iba esta conversación. Lo había visto venir durante semanas, desde que Javier comenzó a hablar obsesivamente sobre sus sueños de restaurante. «Eso suena maravilloso, hijo», dije con cuidado. «Pero abrir un restaurante requiere capital, mucho capital». «Exactamente», dijo Javier, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos eran suaves, a diferencia de las de Antonio, que habían sido ásperas después de años de trabajo en la construcción. Javier nunca había trabajado con sus manos. Había trabajado en ventas, en marketing, en una serie de empleos que nunca parecían durar más de 2 años. Ahora, a los 43 años, estaba desempleado otra vez, al igual que Rocío, que tenía 39 años y no había tenido un trabajo estable en los 3 años desde que se habían casado. «Mamá, necesitamos 250.000 euros para asegurar el local, hacer las reformas y cubrir los primeros 6 meses de operaciones. Los inversores entrarán después de que demostremos el concepto, pero necesitamos capital inicial». El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. 250.000 euros. Eso era exactamente lo que valía mi casa. La había tasado 6 meses antes solo para actualizar mi seguro. «Javier», dije lentamente, tratando de mantener mi voz firme, «eso es mucho dinero. ¿De dónde esperáis conseguirlo?». El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Javier y Rocío intercambiaron una mirada que había visto demasiadas veces antes. Era la mirada que compartían cuando estaban a punto de pedirme dinero. «Mamá», dijo finalmente Javier, su voz bajando a ese tono suave y suplicante que había perfeccionado a lo largo de los años. «Necesitamos que vendas la casa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Vender la casa, vender lo único que me quedaba, vender mis recuerdos, mi seguridad, mi hogar. «Javier, no puedo», susurré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. «Este es mi hogar. Aquí es donde tu padre y yo construimos nuestras vidas. Aquí es donde creciste.
Esto es todo lo que tengo. Rocío intervino con esa dulzura falsa que reservaba para momentos en que necesitaba algo. Carmen, cariño, entendemos que esto es difícil, pero piénsalo. Esta casa es demasiado grande para ti. Tienes 75 años, viviendo sola en una casa de 4 dormitorios. Los costes de mantenimiento deben estar matándote. El IBI sigue subiendo. Estás con una pensión fija. Cada palabra era un golpe calculado. Claramente había preparado este discurso. Y piensa en la oportunidad, añadió Javier, su entusiasmo volviendo. Vendes la casa por 250.000 euros. Nos das el dinero para empezar el restaurante. En 2 años, tal vez menos, estaremos ganando tanto dinero que podremos comprarte una casa nueva, una casa mejor, una casa más pequeña y manejable en una bonita urbanización para jubilados donde no tendrás que preocuparte por el mantenimiento o el jardín. Podrías viajar, añadió Rocío. Siempre has querido visitar a tu hermana en Málaga, ¿verdad? Con el dinero del restaurante, podrías ir cuando quisieras. Billetes de primera clase, hoteles bonitos, te lo mereces, Carmen. Pintaron una imagen tan hermosa. Un futuro donde estaba libre de la carga de esta vieja casa, donde podía disfrutar mis años dorados sin preocupaciones, donde mi hijo era exitoso y agradecido y me cuidaba como yo lo había cuidado toda su vida. Pero algo en mi interior me decía que esto estaba mal. Algo en la forma en que los ojos de Rocío brillaban cuando hablaba del dinero. Algo en la forma en que Javier evitaba mirarme directamente cuando hacía sus promesas. ¿Dónde viviría mientras estáis construyendo el restaurante?, pregunté, tratando de encontrar lógica en esta locura. «Podrías quedarte con nosotros», dijo Javier rápidamente. «Tenemos ese dormitorio extra. Sería temporal, solo hasta que el restaurante comience a dar dinero. 6 meses, tal vez 1 año como máximo». Había estado en su piso. Era un pequeño apartamento de 2 dormitorios en una zona no muy buena de la ciudad. El dormitorio extra que mencionaban apenas era lo suficientemente grande para una cama y una cómoda. Actualmente estaba lleno de equipos de ejercicio de Rocío que nunca usaba y cajas de cosas de Javier de su último trabajo. «Mamá, por favor», dijo Javier, y ahora había lágrimas en sus ojos, lágrimas reales o actuadas, ya no podía distinguir. «Este es mi sueño. Esta es mi oportunidad de finalmente hacer algo de mí mismo, de hacerte sentir orgullosa, de construir algo que pueda dejar a mis propios hijos algún día. No puedo hacerlo sin ti». La culpa me golpeó como una ola gigante. ¿No era mi trabajo como madre ayudar a mi hijo a tener éxito? ¿No siempre había puesto sus necesidades antes que las mías? Cuando necesitaba dinero para la universidad, Antonio y yo habíamos sacado una segunda hipoteca. Cuando necesitaba un coche, habíamos usado nuestros ahorros. Cuando se casó, habíamos pagado la mitad de la boda, aunque los padres de Rocío eran adinerados y podrían haber cubierto fácilmente todo el coste. «Necesito tiempo para pensar en esto», dije, levantándome de mi silla. «Esta es una decisión enorme. No puedo simplemente». «Mamá». «La oportunidad no esperará», interrumpió Javier, su voz tomando un tono de desesperación. «El propietario tiene otros compradores interesados. Si no nos movemos en esto en las próximas 2 semanas, lo perderemos». 2 semanas. Me estaba dando 2 semanas para decidir si renunciar al hogar en el que había vivido durante 30 años. «Déjame pensarlo», repetí, más firmemente esta vez. «Necesito procesar esto. Necesito tal vez hablar con un asesor financiero». El rostro de Rocío se endureció casi imperceptiblemente. «Un asesor financiero solo se quedará con tu dinero y te dirá que mantengas la casa porque es de su interés. No les importa tu calidad de vida o el futuro de Javier». «Eso no es justo, Rocío», dije, sintiendo una chispa de ira encenderse en mi pecho. «Tengo derecho a obtener asesoramiento profesional antes de tomar la decisión financiera más grande de mi vida». «Por supuesto que sí, mamá», dijo Javier rápidamente, lanzando a Rocío una mirada de advertencia. «Solo estamos diciendo que el tiempo es crítico aquí, pero sí, haz lo que necesites hacer. Solo por favor, piensa en lo que esto podría significar para todos nosotros». Después de que se fueron, caminé por mi casa vacía, tocando las paredes, recordando. Aquí estaba el lugar donde Javier había dibujado en el papel pintado con crayones cuando tenía 4 años.
Yo había estado tan enfadada, pero Antonio se había reído y dijo que le daba carácter al lugar. Allí estaba la cocina donde había cocinado miles de comidas, donde Antonio y yo habíamos compartido café cada mañana durante 25 años. Allí estaba el dormitorio donde Antonio había dado su último suspiro, donde yo había sostenido su mano y le había prometido que estaría bien. ¿Cómo podía vender esto? ¿Cómo podía renunciar a todo lo que Antonio y yo habíamos construido juntos? Pero luego pensé en las lágrimas de Javier, en sus sueños, en la decepción en sus ojos cada vez que otro trabajo no funcionaba, en la forma en que me había mirado y dicho: esta es mi oportunidad de finalmente hacer algo de mí mismo. ¿Qué tipo de madre sería si me interpusiera en el camino del éxito de mi hijo? Esa noche apenas dormí. Me quedé acostada en la cama que había compartido con Antonio durante tantos años, mirando al techo, sopesando mis opciones. Por un lado, tenía seguridad, recuerdos y un hogar. Por otro lado, tenía los sueños de mi hijo y la promesa de un futuro mejor para todos nosotros. A la mañana siguiente, llamé a mi hermana Lucía en Málaga. Era 5 años mayor que yo, y siempre había sido la práctica de la familia. «Carmen, ¿has perdido la cabeza?», dijo cuando le expliqué la situación. «No puedes vender tu casa para darle dinero a Javier para un restaurante. ¿Sabes cuántos restaurantes fracasan en su primer año? Más del 60%. Esto es una locura. Pero Lucía, es mi hijo. Necesita mi ayuda. Tiene 43 años, Carmen. No es un niño. Y esa esposa suya, Rocío, nunca confié en ella. Siempre ha tenido euros en los ojos. ¿Recuerdas en la boda cuando le preguntó a Antonio cuánto valía tu casa? ¿Quién le pregunta eso a su nuevo suegro? Lo había olvidado. O tal vez había elegido olvidarlo. Lucía dijo que me comprarían una casa nueva una vez que el restaurante tenga éxito. Una casa mejor. ¿Y si el restaurante no tiene éxito? ¿Y si pierde todo tu dinero? ¿Dónde vivirás entonces? Carmen, por favor, habla con alguien. Un abogado, un asesor financiero, alguien que no esté emocionalmente involucrado en esto. Le prometí que lo haría, pero nunca lo hice, porque esa tarde Javier me llamó llorando. Mamá, Rocío y yo acabamos de ser desahuciados de nuestro piso. El casero dice que llevamos 3 meses de retraso en el alquiler. No tenemos a dónde ir. Vamos a vivir en nuestro coche. Por favor, mamá, necesitamos seguir adelante con el plan del restaurante ahora. Es nuestra única oportunidad. Mi instinto maternal se activó como una inundación. Mi hijo iba a quedarse sin hogar. Mi hijo me necesitaba. Mi hijo estaba llorando. Venid a quedaros conmigo, dije inmediatamente. Podéis quedaros en tu antigua habitación hasta que lo resolvamos. Gracias, mamá, dijo Javier, su voz quebrándose. ¿Y sobre la casa? ¿Has tomado una decisión? Ahí es cuando debería haber dicho que no. Ahí es cuando debería haberle dicho que necesitaba más tiempo. Ahí es cuando debería haber llamado a un abogado, a un asesor financiero, a cualquiera que pudiera hacerme entrar en razón. En cambio, dije, déjame llamar al agente inmobiliario mañana. El alivio en la voz de Javier era palpable. Gracias, mamá, muchas gracias. Te prometo que no te arrepentirás de esto. Voy a hacerte sentir tan orgullosa. Voy a hacer de este restaurante el negocio más exitoso de la ciudad. Y luego voy a comprarte la casa más bonita que hayas visto. Cuando Javier y Rocío se mudaron al día siguiente, noté que no tenían mucho con ellos. Para ser gente que acababa de ser desahuciada, parecían tener muy pocas pertenencias, sin muebles, sin cajas de objetos personales. Solo unas pocas maletas y la colección de bolsos de diseño de Rocío, que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Tuvimos que dejar la mayoría de nuestras cosas en un guardamuebles, explicó Javier cuando pregunté. No podíamos permitirnos seguir pagándolo. Se instalaron en la antigua habitación de Javier e inmediatamente comenzaron a hablar del restaurante como si ya fuera un hecho. Rocío pasaba horas en su portátil, mostrándome fotos del local, el menú propuesto, los conceptos de diseño interior. Todo parecía tan profesional, tan real. Mira, Carmen, dijo girando la pantalla hacia mí. Esto va a ser un establecimiento de alta gama. Estamos hablando de platos de 50 a 80 euros, carta de vinos con botellas de hasta 500 euros, comedores privados para eventos corporativos. Esto no es un bar de tapas cualquiera.
Este va a ser el lugar donde la élite de la ciudad viene a comer. Los números sonaban bien. Demasiado bien, tal vez. Pero quería creer. Necesitaba creer que mi sacrificio significaría algo. La agente inmobiliaria, la señora Martínez, vino a tasar la casa la semana siguiente. Recorrió cada habitación, tomando notas, midiendo, fotografiando. Señora Navarro, dijo cuando terminó, esta es una casa hermosa, bien mantenida, buena estructura, excelente ubicación. En el mercado actual, creo que podemos ponerla en venta por 265.000 euros y probablemente conseguir entre 250.000 y 255.000 euros. Mi corazón se hundió. Esto realmente estaba sucediendo. Realmente iba a vender mi hogar. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en venderse?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿En este barrio? ¿Con una casa en esta condición? Yo diría 2 a 4 semanas. Tal vez más rápido si la ponemos a un precio agresivo. Javier, que había estado escuchando desde la puerta, intervino. Necesitamos que esto suceda rápido, señora Martínez. ¿Y si la ponemos en 245.000 euros? ¿Eso aceleraría las cosas? La señora Martínez me miró a mí, no a Javier. Señora Navarro, eso es 20.000 euros menos de lo que creo que podría conseguir. ¿Está segura de que quiere dejar tanto dinero sobre la mesa? Empecé a decir que no, pero Javier me interrumpió. Mamá, recuerda, el tiempo es crítico. El local del restaurante no esperará, y 245.000 euros sigue siendo mucho dinero. Es más que suficiente para lo que necesitamos. Miré a la señora Martínez y asentí. Póngala en 245.000 euros. Parecía preocupada pero profesional. De acuerdo. Prepararé el papeleo. ¿Dónde se mudará después de la venta? Se va a quedar con nosotros, dijo Rocío, apareciendo junto a Javier. Somos familia. Nos cuidamos unos a otros. Los ojos de la señora Martínez parpadearon con algo. Preocupación tal vez, o duda, pero no dijo nada. La casa se vendió en 9 días. Una joven pareja con 2 hijos hizo una oferta al contado de 248.000 euros, que acepté. El cierre estaba programado para 3 semanas después. Durante esas 3 semanas, empaqué 30 años de mi vida en cajas. Cada objeto que tocaba traía un recuerdo. La taza de café favorita de Antonio. Los adornos navideños que habíamos coleccionado de cada vacación. Los zapatos de bebé de Javier, que había guardado en una caja en el ático. Fotos, libros, muebles, platos, todos los restos acumulados de una vida bien vivida. No necesitas quedarte con toda esa basura, mamá, dijo Rocío, viéndome empaquetar. Vas a vivir en un espacio pequeño temporalmente. Solo quédate con lo esencial. Pero todo se sentía esencial. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de mi corazón adjunto. Javier me ayudó a empaquetar, pero parecía distraído, siempre en su teléfono, siempre hablando con alguien sobre el restaurante. Ya se había reunido con contratistas, había contratado a un chef, había diseñado un logo. El restaurante tenía un nombre ahora. El Asador de Javier. Sonaba elegante, caro, exitoso. ¿Ves, mamá?, dijo, mostrándome el logo en su teléfono. Esto realmente está sucediendo. Esto va a ser increíble. El día del cierre llegó. Me senté en la oficina del notario, firmando papel tras papel, transfiriendo la propiedad de mi hogar a extraños. Mi mano temblaba mientras firmaba mi nombre. La señora Martínez se sentó a mi lado, ocasionalmente tocando mi brazo en apoyo silencioso. ¿Está segura de esto, señora Navarro?, susurró en un momento. No estaba segura. No estaba segura de nada. Pero Javier estaba esperando afuera en el pasillo con Rocío, y contaban conmigo, y no podía defraudar a mi hijo. Cuando la venta se finalizó, recibí un cheque por 248.000 euros. Lo miré fijamente. Este pedazo de papel que representaba todo por lo que Antonio y yo habíamos trabajado toda nuestra vida. Javier me llevó al banco, donde abrí un cheque bancario a su nombre por 250.000 euros. Tuve que añadir 2.000 euros de mis ahorros para compensar la diferencia. Gracias, mamá, dijo Javier, abrazándome fuerte en el aparcamiento del banco. No te arrepentirás de esto. Te prometo que no te arrepentirás de esto. Pero mientras lo veía depositar ese cheque en su cuenta comercial,
Ya sentía los primeros indicios de arrepentimiento, fríos y pesados en mi estómago. Esa noche, todos salimos a celebrar. Javier y Rocío eligieron un restaurante caro en el centro, el tipo de lugar al que nunca iría con mi pensión. «Pide lo que quieras, mamá», dijo Javier, su rostro enrojecido de emoción. «Esta es una celebración. Acabas de hacer nuestros sueños realidad». Pedí lo más barato del menú, un plato de pasta que costaba 35 euros. Javier y Rocío pidieron chuletones, cócteles, entrantes, postre. La cuenta llegó a más de 300 euros. «Así seremos todas las noches una vez que el asador de Javier abra», dijo Rocío, sus ojos brillando. «Vamos a vivir la vida que merecemos». Al día siguiente, Javier salió temprano por la mañana. «Me voy a reunir con los contratistas», explicó. «Empiezan la reforma hoy. ¿Quieres venir a ver el local?» «Tal vez más tarde», dije, exhausta por la agitación emocional de las últimas semanas. «Necesito descansar». Rocío se quedó en casa, pasando la mayor parte del día en su teléfono, enviando mensajes, riendo, publicando en las redes sociales. Vi que publicó una foto de ella misma con el título «Nueva aventura empresarial cargando. Aquí viene la vida de CEO. Chica jefa, propietaria restaurante, viviendo mi mejor vida». Algo sobre ese título me molestó. Ya se estaba llamando CEO antes de que el restaurante siquiera abriera. Ya estaba celebrando un éxito que aún no se había ganado. Durante las siguientes 2 semanas, Javier apenas estaba en casa. Salía temprano, volvía tarde, siempre hablando sobre problemas con los contratistas, problemas con permisos, decisiones de diseño. Parecía estresado, abrumado, nada como el empresario seguro que había sido cuando pedía mi dinero. «¿Está todo bien con el restaurante?», pregunté una noche cuando llegó a casa, especialmente agotado. «Está bien, mamá», espetó. Luego, suavizándose, «Perdona, estoy cansado. Hay muchas piezas móviles, pero todo está bajo control». Rocío, mientras tanto, había comenzado a comprar. Llegaba a casa con bolsas de tiendas caras, ropa nueva, zapatos nuevos, joyas nuevas. «Rocío», dije con cuidado, «no deberíais ahorrar dinero. El restaurante va a necesitar capital para los primeros meses». «Relájate, Carmen», dijo desdeñosamente. «Necesito lucir el papel. Cuando el asador de Javier abra, voy a ser la cara del restaurante. Necesito lucir exitosa para atraer clientela exitosa». Su lógica parecía defectuosa, pero no dije nada. Ya les había dado mi dinero, mi casa, mi seguridad. No tenía derecho a cuestionar cómo lo gastaban. Entonces, exactamente un mes después de la venta de mi casa, todo cambió. Me desperté una mañana, y Javier y Rocío se habían ido. La puerta de su dormitorio estaba abierta, y pude ver que la cama estaba hecha. Sus maletas habían desaparecido. En la mesa de la cocina, encontré una nota escrita con la letra de Javier. «Mamá, Rocío y yo nos estamos mudando al piso encima del restaurante. Tiene más sentido estar en el lugar durante la reforma y la apertura. Estaremos en contacto. Con cariño, Javier». Eso fue todo. Sin discusión, sin advertencia, sin invitación para que fuera con ellos. Llamé al teléfono de Javier. Fue directo al buzón de voz. Llamé al teléfono de Rocío. Lo mismo. Envié mensajes de texto. Sin respuesta. Pasaron horas, luego días. Mis llamadas y mensajes continuaron sin respuesta. Al tercer día, me vestí y tomé un taxi a la dirección que Javier me había dado para el local del restaurante. Estaba en el centro, justo como había dicho. El edificio se veía impresionante desde fuera, con grandes ventanales y una pancarta de «Próximamente, el asador de Javier» colgando sobre la puerta. Probé la puerta principal. Cerrada. Llamé. Sin respuesta. Caminé alrededor del lateral del edificio donde encontré una puerta marcada como «Entrada residencial». Subí las escaleras al segundo piso y llamé a la puerta del piso. Pude escuchar voces dentro. Pude escuchar música sonando. Pude escuchar la risa de mi hijo. Llamé de nuevo. Más fuerte esta vez. «Javier. Rocío. Soy yo. Soy mamá». Las voces dentro quedaron en silencio. La música se detuvo. Esperé, mi corazón latiendo con fuerza. «Nada. Javier, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Solo quiero hablar contigo». Todavía nada.
Llamé durante 10 minutos más, mis nudillos doloridos, mi voz ronca de gritar. La gente que pasaba por la calle abajo me miraba con lástima o molestia. Finalmente llegó un mensaje de texto a mi teléfono. De Javier. Mamá, no es un buen momento. Estamos muy ocupados con el restaurante. Te llamaremos cuando las cosas se calmen. Me quedé allí en ese pasillo, leyendo ese mensaje una y otra vez, tratando de hacer que significara algo diferente de lo que obviamente significaba. Mi hijo había tomado mi dinero, había tomado mi casa, y ahora me estaba cerrando la puerta. Tenía 75 años, sin hogar, ahorros limitados, y un hijo que ni siquiera abriría la puerta para mí. Esa noche, me senté en una habitación de hostal barata que había alquilado con mi tarjeta de crédito, la primera vez que me había quedado en un hostal en mi vida, y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de traición, del corazón de una madre rompiéndose en pedazos que nunca podrían volver a unirse. Pensé en Antonio, en lo decepcionado que estaría de Javier, en cómo había trabajado hasta la muerte construyendo un futuro para nuestra familia, solo para que su hijo lo tirara todo por un restaurante que podría o no tener éxito. Pero mientras yacía allí en esa cama incómoda del hostal, escuchando los sonidos del tráfico afuera y la gente discutiendo en la habitación de al lado, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor comenzó a endurecerse en algo más frío, algo más fuerte. No iba a dejar que esto me destruyera. No iba a aceptar esta traición en silencio. No iba a dejar que mi hijo tomara todo de mí y se fuera impune. Mañana comenzaría a luchar. Mañana encontraría un abogado. Mañana comenzaría el proceso de recuperar mi vida. Porque si Javier pensaba que podía tirar a su madre de 75 años como basura de ayer después de robar todos sus ahorros, estaba a punto de aprender una lección muy cara sobre quién era realmente Carmen Navarro. A la mañana siguiente, me desperté en esa deprimente habitación de hostal, con una claridad que no había sentido en meses. El dolor todavía estaba allí, pesado en mi pecho, pero ahora estaba acompañado de algo más: determinación. No iba a ser una víctima. No iba a dejar que mi hijo me destruyera sin luchar. Saqué mi teléfono y busqué abogado abuso ancianos cerca de mí. El primer resultado fue un bufete llamado Moreno Asociados, especializado en derecho de personas mayores y explotación financiera. Llamé exactamente a las 9 de la mañana cuando abrieron. Moreno Asociados. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió una voz amable. Mi nombre es Carmen Navarro, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Necesito hablar con alguien sobre abuso financiero a ancianos. Mi hijo se quedó con mi casa y mi dinero, y ahora ni siquiera me deja entrar en su hogar. Hubo una breve pausa. Señora, voy a conectarla con el señor Miguel Moreno de inmediato. Por favor, espere. En cuestión de minutos, estaba hablando con el propio señor Moreno. Le conté todo. Los 250.000 euros. La casa vendida. Las promesas de una nueva casa. La puerta cerrada. Las llamadas ignoradas. Señora Navarro, dijo cuando terminé, su voz grave. Lo que está describiendo es un caso de manual de abuso financiero a ancianos. El hecho de que su hijo la convenció de vender su único activo bajo falsas promesas, luego inmediatamente cortó el contacto. Muestra clara intención de defraudar. ¿Qué tan pronto puede venir a mi oficina? Puedo estar allí en 1 hora, dije. Despejaré mi agenda. Esto es urgente. ¿Tiene alguna documentación? ¿Extractos bancarios? ¿Mensajes de texto? ¿La nota que dejó? Tengo todo, respondí. Había guardado cada mensaje de texto, cada recibo, cada papel relacionado con la venta de la casa. La oficina del señor Moreno estaba en un edificio moderno en el centro, no lejos de donde supuestamente estaba el restaurante de Javier. La ironía no se me escapó. Estaba usando la proximidad de mi hijo en su contra. Miguel Moreno era un hombre de casi 60 años, con cabello plateado y ojos amables pero agudos. Me recordó un poco a Antonio, lo que me hizo confiar en él inmediatamente. Señora Navarro, dijo, estrechando mi mano firmemente. Por favor, siéntese. Repasemos todo paso a paso. Durante las siguientes 2 horas revisamos cada documento, los papeles del cierre de la casa, los extractos bancarios que mostraban la transferencia de 250.000 euros.
Los mensajes de texto donde Javier había prometido comprarme una casa nueva. La nota que había dejado. El registro de mis llamadas sin respuesta. Este es uno de los casos más claros de explotación financiera de ancianos que he visto en años, dijo el señor Moreno, recostándose en su silla. Su hijo hizo promesas específicas para inducirla a vender su casa. Inmediatamente tomó posesión de los fondos y luego la abandonó. En términos legales, esto es fraude, y también es una violación de la Ley de Protección Civil de abuso de ancianos y adultos dependientes. ¿Puedo recuperar mi dinero?, pregunté, mi voz temblando. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para que eso suceda. Primero, vamos a presentar una demanda civil contra Javier y Rocío por fraude, abuso de ancianos e incumplimiento de deber fiduciario. Como su hijo, Javier tiene la obligación legal de no explotarla financieramente. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? El señor Moreno me miró seriamente. Señora Navarro, no le voy a mentir. Estos casos pueden ser difíciles. Los tribunales de familia a veces dudan en interferir en lo que ven como asuntos familiares. Y su hijo probablemente alegará que esto fue una inversión comercial legítima que usted hizo voluntariamente. Pero tenemos varias cosas a nuestro favor. Contó con sus dedos. 1. Vendió su único activo a los 75 años, dejándose esencialmente sin hogar. 2. Las promesas fueron específicas y documentadas. 3. Su abandono inmediato de usted muestra que esto nunca fue sobre una asociación comercial legítima. 4. Usted está viviendo en un hostal mientras él vive encima de su restaurante. La imagen es terrible para él. ¿Cuánto costará esto?, pregunté, pensando en mis menguantes ahorros. Mi tarifa estándar es 350 euros por hora, pero en casos de abuso de ancianos, a menudo trabajo con honorarios de contingencia. Eso significa que tomo un porcentaje de lo que recuperamos, generalmente el 30%. Si no recuperamos nada, usted no me paga. El 30% de algo es mejor que el 100% de nada, dije. Exactamente. Señora Navarro, necesito preguntarle algo difícil. ¿Está preparada para lo que significará esta demanda? Este es su hijo. Llevarlo a juicio probablemente destruirá cualquier posibilidad de reconciliación. Esto será público, será desordenado y será doloroso. Pensé en la risa de Javier detrás de esa puerta cerrada, en los bolsos de diseño de Rocío, en los 30 años que Antonio y yo habíamos pasado construyendo un hogar que ahora se había ido, en las promesas que habían sido mentiras desde el principio. Señor Moreno, dije con una certeza que venía de un lugar muy profundo dentro de mí. Mi hijo destruyó nuestra relación en el momento en que me cerró la puerta después de tomar todo lo que tenía. No tengo nada que perder. Presentemos la demanda. Sonrió sombríamente. Eso era lo que esperaba que dijera. Pongámonos a trabajar. Durante la semana siguiente, el señor Moreno y su equipo prepararon la demanda. Tuve que proporcionar un recuento detallado de cada interacción con Javier y Rocío durante los últimos 3 años, cada préstamo que les había dado, cada cena que había pagado, cada vez que habían pedido dinero y yo había dicho que sí. El total ascendió a 47.800 euros durante 3 años, sin incluir los 250.000 euros de la venta de la casa. Les había dado casi 50.000 euros antes de que siquiera pidieran mi casa. «Dios mío», murmuró el señor Moreno cuando vio el número final. 297.800 euros en total. Señora Navarro, básicamente financió sus vidas adultas completas. Estaba tratando de ser una buena madre, dije en voz baja. Estaba siendo explotada, corrigió gentilmente. Hay una diferencia entre ayudar y ser usada. La demanda se presentó un miércoles por la mañana. El miércoles por la tarde, Javier me llamó por primera vez en 3 semanas. «Mamá, ¿qué demonios es esto?», gritó por el teléfono. «Acabo de recibir una demanda. ¿Me estás demandando? ¿A tu propio hijo?». «Javier», dije con calma, «tomaste mi casa y mi dinero, y luego me cerraste la puerta de tu vida. ¿Qué esperabas que hiciera?». «No te cerré la puerta. Simplemente hemos estado ocupados con el restaurante. La reforma está tardando más de lo esperado. Ha habido complicaciones. No abriste la puerta cuando llamé. Podía escucharte dentro».
Eso no es. Mamá, esto es ridículo. Teníamos un acuerdo comercial. Invertiste en mi restaurante. Las inversiones tienen riesgos. ¿Sabías eso? Prometiste comprarme una casa nueva. Javier, prometiste que viviría con vosotros hasta que el restaurante tuviera éxito. Prometiste que no me quedaría sin hogar. No estás sin hogar. Estás en un hostal. Con mi tarjeta de crédito, Javier. Con los últimos de mis ahorros. Mientras tú vives en un bonito piso encima de tu restaurante que yo pagué. La voz de Rocío llegó de fondo. Dile que vamos a llamar a nuestro abogado. No puede hacernos esto. ¿Tenéis un abogado?, pregunté. ¿Con qué dinero? ¿O ya gastasteis todo el mío? Mamá, si no retiras esta demanda, te vas a arrepentir. Vamos a luchar contra esto, y vamos a ganar, y te quedarás sin nada excepto facturas legales. Javier, dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse, pero negándome a dejarlas caer. Ya no tengo nada. Me quitaste todo. No me queda nada que perder. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, el señor Moreno me llamó. Señora Navarro, el abogado de Javier acaba de contactarme. Quieren llegar a un acuerdo. Mi corazón dio un salto. ¿Llegar a un acuerdo? ¿Ya? ¿A un acuerdo? Están ofreciendo devolver 50.000 euros si retira la demanda y firma un acuerdo de confidencialidad. Eso es solo una quinta parte de lo que me quitaron. Lo sé. Les dije que era insultante y que nos veríamos en el tribunal, pero quería que supiera que están asustados. Saben que no tienen una defensa sólida. ¿Qué pasa ahora? Descubrimiento. Podemos solicitar todos sus registros financieros, extractos bancarios, cuentas comerciales, extractos de tarjetas de crédito, todo. Vamos a averiguar exactamente qué hicieron con sus 250.000 euros. El proceso de descubrimiento tomó 6 semanas, y lo que reveló me revolvió el estómago. De los 250.000 euros que le había dado a Javier, solo 87.000 euros habían ido realmente a la reforma del restaurante. El resto se había gastado en 42.000 euros en el leasing de un coche de lujo, un BMW que conducía Rocío, 31.000 euros en ropa de diseño, joyas y accesorios, 28.000 euros en muebles y electrónica para su piso, 19.000 euros en vacaciones, incluida una semana en las Islas Baleares 2 semanas después de tomar mi dinero, 24.000 euros en restaurantes, bares y entretenimiento, 19.000 euros en retiradas de efectivo sin documentación. Gastaron los ahorros de su vida como ganadores de lotería, dijo el señor Moreno, mostrándome los extractos bancarios. Mire esto. 3 días después de que vendiera su casa, Rocío gastó 4.000 euros en el Corte Inglés. Una semana después, Javier compró un reloj de 2.500 euros. Esto no fue una inversión comercial, fue una juerga de gastos. Miré los números, sintiéndome físicamente enferma. Mientras yo había estado durmiendo en una habitación de hostal, preocupada por cómo pagar el alquiler del próximo mes, mi hijo y su esposa habían estado comprando artículos de lujo con mi dinero. ¿Hay algo más?, dijo el señor Moreno, sacando otro documento. ¿El local del restaurante? Solo lo están alquilando, no comprándolo. El alquiler es de 8.000 euros al mes, y según el propietario, ya llevan 2 meses de retraso. ¿Así que incluso el restaurante está fallando? Ni siquiera ha abierto todavía, y ya están endeudados. El contratista presentó un gravamen contra el negocio por 23.000 euros en facturas impagadas. El proveedor de equipos está amenazando con recuperar el equipo de cocina. El asador de Javier es un desastre antes de servir su primera comida. Una pequeña parte amarga de mí se sintió reivindicada. Pero sobre todo, simplemente me sentía triste. Mi hijo había destruido su relación con su madre por un negocio fallido y un armario lleno de ropa de diseño. Señor Moreno, dije, quiero cada euro de vuelta. No me importa si toma años. No me importa si tienen que vender todo lo que compraron con mi dinero. Lo quiero todo de vuelta. Eso es exactamente lo que vamos a argumentar en el tribunal. Más daños por angustia emocional, más mis honorarios. Para cuando terminemos, Javier y Rocío van a desear nunca haber oído el nombre Carmen Navarro. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. Mientras tanto, tuve que encontrar un lugar donde vivir que no fuera una habitación de hostal.
Mi pensión era de 1.800 euros al mes, y el hostal me estaba costando 1.200 euros. No podía sostener esto por mucho más tiempo. Encontré un pequeño estudio, en una zona no muy buena de la ciudad, por 850 euros al mes. Era diminuto, tal vez 40 metros cuadrados, con una cocina americana y un baño que había visto días mejores. El edificio olía a col y cigarrillos, pero era refugio, y era todo lo que podía permitirme. Mudarme a ese estudio fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Tenía 75 años, durmiendo en un colchón usado que había comprado en Cáritas, comiendo en una mesa plegable, viendo una televisión de 20 años que alguien había dejado en la acera. Esto era, en lo que se había convertido mi vida, después de darle todo a mi hijo. Mi hermana Lucía llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. Carmen, ven a quedarte conmigo en Málaga, me rogaba. No tienes que vivir así. No puedo irme, Lucía. Pero después del juicio, ¿verdad? Ganemos o perdamos, prométeme que considerarás mudarte aquí. Odio pensar en ti sola, en ese horrible piso. Lo prometo, dije, aunque no estaba segura de que lo dijera en serio. Parte de mí quería quedarme solo para ver la cara de Javier cuando lo perdiera todo, de la misma manera que yo había perdido todo. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el abogado de Javier y Rocío hizo 2 ofertas de acuerdo más. Primero 100.000 euros, luego 150.000 euros. Ambas veces, el señor Moreno me recomendó rechazarlas. Se están desesperando, explicó. Cuanto más nos acercamos al juicio, más se dan cuenta de que van a perder. Si vamos a juicio y ganamos, el juez podría concederle los 250.000 euros completos, más daños y honorarios legales. Eso podría totalizar 400.000 euros o más. Podrían perderlo todo. Bien, dije fríamente. Eso es exactamente lo que quiero. La semana antes del juicio sucedió algo inesperado. Mi vecina en el edificio de pisos, una mujer mayor llamada Dolores, llamó a mi puerta. «Carmen», dijo cuando abrí, «espero no molestarte. Te oí mudarte el mes pasado y quería invitarte a tomar un té». Había estado tan consumida con la demanda que no había hablado con nadie en semanas, excepto el señor Moreno y Lucía. La invitación me tomó desprevenida. «Es muy amable de tu parte», dije. «Me gustaría». El piso de Dolores era idéntico al mío en distribución, pero completamente diferente en sensación. Lo había hecho acogedor con plantas, cortinas coloridas y fotografías de familia cubriendo cada superficie. «He estado en este edificio durante 12 años», me dijo mientras servía el té. «No es elegante, pero es mi hogar. Veo a mucha gente ir y venir. La mayoría de ellos están en transición, ¿sabes? Entre una vida y la siguiente. Esa es una forma bonita de expresarlo», dije. «¿Cuál es tu historia, Carmen? Si no te importa que pregunte. Pareces alguien que ha pasado por algo difícil recientemente». No sé por qué, pero le conté todo. Tal vez porque era una extraña, tal vez porque era mayor como yo, y entendía lo que significaba ser vulnerable. Tal vez porque estaba tan cansada de llevar este dolor sola. Cuando terminé, Dolores guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «Mi hija me hizo algo similar hace 8 años. No tanto dinero, y fueron mis ahorros en lugar de mi casa, pero la traición se siente igual sin importar la cantidad». «¿Qué hiciste?» La demandé. Gané. Tuvo que devolverme el dinero durante 3 años, en pagos mensuales. No me ha hablado desde entonces. ¿Te arrepientes? Dolores me miró con ojos que habían visto demasiado dolor. Cada día me arrepiento de que mi hija se convirtiera en el tipo de persona que robaría a su propia madre, pero no me arrepiento de protegerme. No me arrepiento de defenderme, y no me arrepiento de enseñarle que las acciones tienen consecuencias. ¿Se vuelve más fácil?, pregunté. ¿El dolor de saber que tu hijo no te ama? Se vuelve diferente, dijo. No más fácil, pero diferente. Aprendes a construir una nueva vida. Aprendes que la familia no es solo sangre. Aprendes que eres más fuerte de lo que pensabas. Nos sentamos en silencio por un rato, 2 mujeres mayores que habían sido traicionadas por los hijos que habían criado, bebiendo té en un edificio ruinoso, encontrando consuelo en el dolor compartido. ¿Vendrás al juicio?, pregunté de repente. Me vendría bien una cara amiga en la sala. Estaré allí, prometió Dolores, y traeré a mi amiga Inmaculada.
Ella pasó por algo similar con su hijo. Nos sentaremos justo detrás de ti y te recordaremos que no estás sola. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No estaba sola. Había otras personas que entendían. Había otras personas que habían sobrevivido a esto y construido nuevas vidas. Si ellas podían hacerlo, tal vez yo también podría. El día antes del juicio, el señor Moreno llamó con una última actualización. Señora Navarro, han hecho una oferta final de acuerdo. 200.000 euros, pagados durante 2 años, si retira la demanda y firma un acuerdo de confidencialidad. 200.000 euros es menos de lo que me quitaron. Sí, pero es dinero garantizado. Si vamos a juicio, siempre hay un riesgo. Los jurados pueden ser impredecibles. Los jueces pueden ser comprensivos con los jóvenes que intentan iniciar un negocio, e incluso si ganamos, cobrar la sentencia podría llevar años si no tienen el dinero. ¿Qué crees que debería hacer? Honestamente, creo que tenemos un caso muy sólido, pero también creo que necesita considerar lo que quiere de esto. ¿Quiere dinero garantizado o quiere su día en el tribunal? ¿Quiere cierre o quiere reivindicación? Pensé en ello durante mucho tiempo. En la cara de Javier cuando me cerró la puerta, en los bolsos de diseño de Rocío, en las promesas que habían sido mentiras, en los 30 años que Antonio y yo habíamos trabajado para construir algo que fue destruido en un momento de confianza mal depositada. Quiero reivindicación, dije finalmente. Quiero que un juez mire lo que hicieron y diga que estuvo mal. Quiero que quede en el registro público. Quiero que enfrenten consecuencias. Vamos a juicio. Eso era lo que esperaba que dijeras, respondió el señor Moreno. Descansa un poco, señora Navarro. Mañana les haremos pagar. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en mi pequeño estudio, no pude evitar pensar en el niño que Javier había sido. El niño dulce que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. El adolescente que me pedía consejos sobre todo. El joven que había llorado en el funeral de su padre y me dijo que siempre nos tendríamos el uno al otro. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que podía robar a su propia madre? ¿Cuándo se había convertido en alguien que podía escucharme llamar a su puerta y negarse a responder? ¿Cuándo mi amor dejó de ser suficiente? Lloré esa noche, sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar de dolor tan profundo que pensé que podría consumirme. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por la madre que había sido. Lloré por la vida que Antonio y yo habíamos construido, que ahora era cenizas. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, me lavé la cara, me puse el mejor conjunto que aún tenía y me preparé para entrar a esa sala de tribunal con la cabeza en alto. Javier se había quedado con mi casa, se había quedado con mi dinero, se había quedado con mis ilusiones sobre la familia y el amor. Pero no podía quitarme mi dignidad, no podía quitarme mi fuerza y no podía quitarme la verdad. Hoy, la verdad finalmente sería escuchada. El juzgado era un enorme edificio de granito en el centro, el tipo de lugar que te hace sentir pequeño e insignificante solo con cruzar sus puertas. Llegué a las 8:30 de la mañana, aunque el juicio no estaba programado para comenzar hasta las 9:30. El señor Moreno me había dicho que llegara temprano para repasar detalles de último momento. Dolores y su amiga Inmaculada ya estaban esperando en el vestíbulo, ambas vestidas con sus mejores galas. Cuando Dolores me vio, se apresuró y tomó mi mano. «Estás preciosa, Carmen», dijo, aunque sabía que no era así. Me veía como lo que era, una mujer de 75 años, que había dormido mal durante meses, llevando un vestido de 10 años porque no podía permitirme nada nuevo. «Gracias por venir», dije, mi voz espesa de emoción. «No nos lo perderíamos», dijo Inmaculada con firmeza. Era una mujer corpulenta, con cabello gris acero y el tipo de cara que había resistido muchas tormentas. «Mi hijo me robó 30.000 euros hace 3 años. Verte luchar ayuda a sanar algo en mí». El señor Moreno apareció del ascensor, sus brazos llenos de carpetas y su expresión concentrada. «Señora Navarro, buenos días. Busquemos una sala de conferencias donde podamos hablar». Pasamos los siguientes 40 minutos repasando nuestra estrategia. El señor Moreno me explicó que el abogado de Javier, un hombre llamado Carlos Fernández, era conocido por ser agresivo e intentar intimidar a los testigos. «No deje que la altere»,
aconsejó el señor Moreno. Cíñase a los hechos. Responda solo lo que se le pregunte. Y recuerde, la verdad está de nuestro lado. Usted no es quien hizo algo malo aquí. A las 9:25 entramos en la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que había esperado, con bancos de madera que me recordaban a los bancos de iglesia y un estrado del juez que se elevaba sobre todo lo demás. Las paredes estaban cubiertas con paneles oscuros que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Javier y Rocío ya estaban sentados en la mesa de los demandados con su abogado. Esta era la primera vez que los veía en persona desde el día que se mudaron de mi casa. Javier se veía delgado, estresado, mayor que sus 43 años. Llevaba un traje que no reconocía, probablemente comprado con mi dinero. Rocío estaba sentada a su lado con un vestido azul marino conservador, sus joyas de diseño notablemente ausentes. Estaban tratando de verse respetables, luchando. Cuando Javier me vio, su cara se puso pálida. Rocío le susurró algo, pero él no respondió. Simplemente me miró con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Culpa? ¿Ira? ¿Miedo? Sostuve su mirada por un momento. Luego deliberadamente aparté la vista. Ya no tenía poder para herirme. O al menos, eso es lo que me decía a mí misma. Todos en pie, anunció el alguacil. La honorable jueza Patricia Henríquez presidiendo. La jueza Henríquez era una mujer de poco más de 60 años, con cabello gris corto, y el tipo de expresión severa que sugería que había visto todos los trucos del mundo y no estaba impresionada por ninguno. Tomó asiento y revisó el expediente del caso frente a ella. Este es el caso de Navarro contra Navarro y Serrano, dijo, su voz cargada de autoridad. Una demanda civil que alega abuso financiero de ancianos, fraude e incumplimiento de deber fiduciario. Señor Moreno, ¿representa usted a la demandante? Sí, señoría. Señor Fernández, ¿representa usted a los demandados? Sí, señoría. Comencemos con las declaraciones iniciales. Señor Moreno, puede proceder. El señor Moreno se levantó y se acercó al estrado del jurado. Teníamos un jurado de 8 personas, 5 mujeres y 3 hombres, con edades que iban desde principios de los 30 hasta finales de los 60. El señor Moreno me había dicho que los jurados mayores serían más comprensivos con mi caso, y podía ver a varios de ellos mirándome con preocupación. Señoras y señores del jurado, comenzó el señor Moreno, su voz clara y convincente. Este es un caso sobre confianza, traición y la explotación del amor de una madre. Carmen Navarro tiene 75 años. Es viuda y pasó 30 años construyendo un hogar con su difunto esposo, Antonio. Esa casa era su seguridad, sus recuerdos, su futuro. Caminó lentamente a lo largo del estrado del jurado, haciendo contacto visual con cada jurado. Los demandados, Javier Navarro y Rocío Serrano, son su hijo y nuera. Vinieron a Carmen con un sueño de abrir un restaurante. Pintaron una hermosa imagen de éxito y seguridad. Prometieron que si vendía su casa y les daba el dinero, le comprarían un hogar aún mejor una vez que el negocio tuviera éxito. Prometieron que podría vivir con ellos durante la transición. Prometieron cuidarla de la forma en que ella los había cuidado toda su vida. El señor Moreno hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Carmen les creyó. Amaba a su hijo. Quería que tuviera éxito. Así que vendió el único activo que tenía, su hogar de 30 años, y le dio a Javier 250.000 euros. En cuestión de semanas, Javier y Rocío se mudaron, cortando todo contacto con Carmen. Gastaron su dinero no en el restaurante, sino en coches de lujo, ropa de diseño, vacaciones y entretenimiento. Dejaron a Carmen sin hogar, viviendo en una habitación de hostal y luego en un estudio ruinoso, mientras ellos vivían cómodamente encima de su restaurante que ella había pagado. Una de las mujeres mayores del jurado ya estaba sacudiendo la cabeza con disgusto. En el transcurso de este juicio, probaremos que los demandados participaron en un esquema deliberado para defraudar a Carmen Navarro. Les mostraremos extractos bancarios, mensajes de texto y testimonios que demuestran que sus promesas eran mentiras, diseñadas para explotar el amor de una anciana por su hijo. Les mostraremos que esto no fue una inversión comercial, fue abuso de ancianos,
y les pediremos que los hagan responsables. El señor Moreno regresó a nuestra mesa y se sentó. Podía sentir la energía en la sala cambiar. El jurado ya estaba de mi lado, al menos parcialmente. Carlos Fernández se levantó para su declaración inicial. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello engominado hacia atrás y un traje caro. Todo en él gritaba, mercenario contratado. Señoras y señores, comenzó, su voz suave y practicada. Este caso es sobre una madre que hizo una inversión comercial voluntaria y ahora se arrepiente porque el negocio no ha tenido éxito tan rápido como esperaba. No hubo fraude, no hubo abuso. Hubo una familia tomando una decisión mutua sobre cómo usar sus recursos compartidos. Sentí que la ira se encendía en mi pecho. ¿Recursos compartidos? Yo había ganado cada euro de ese dinero. Antonio lo había ganado. Nunca fue de Javier para llamarlo compartido. Javier Navarro es un hombre de 43 años, tratando de construir una vida para sí mismo y su esposa, continuó Fernández. Su madre, por amor y apoyo, eligió invertir en su sueño. Sí, el restaurante ha enfrentado desafíos. Sí, el cronograma no ha ido según lo planeado. Pero eso no lo convierte en fraude. Eso lo convierte en una empresa comercial que no salió según el plan. Caminó hacia el jurado con las manos cruzadas detrás de su espalda. La demandante intentará pintar a mis clientes como villanos que abandonaron a su madre. La verdad es mucho más complicada. Javier y Rocío se mudaron para estar más cerca de su negocio durante una fase crítica de desarrollo. No cortaron el contacto. Simplemente estaban ocupados con la enorme tarea de abrir un restaurante. Mis clientes tienen toda la intención de cumplir sus promesas a la señora Navarro una vez que el negocio se estabilice. La demandante les mostrará extractos bancarios e intentará hacer parecer que Javier y Rocío gastaron dinero frívolamente. Pero iniciar un negocio requiere muchos gastos que no son inmediatamente obvios. Un coche confiable para reunirse con proveedores, ropa profesional para reunirse con inversores. Estos no son lujos, son necesidades comerciales. Quería gritar. ¿Una semana en las Islas Baleares era una necesidad comercial? ¿4.000 euros en el Corte Inglés eran una necesidad comercial? Al final de este juicio, concluyó Fernández, les pediremos que vean esto por lo que es, una disputa familiar sobre una inversión comercial que debería haberse resuelto en privado, no un caso criminal de abuso de ancianos. Gracias. Se sentó, luciendo satisfecho consigo mismo. Javier asintió ante algo que Rocío le susurró. Parecían casi confiados ahora, como si las palabras de Fernández les hubieran dado esperanza. La jueza Henríquez miró al señor Moreno. Llame a su primer testigo. La demandante llama a Carmen Navarro al estrado. Mis piernas se sintieron débiles mientras me levantaba y caminaba hacia el estrado. El alguacil sostuvo una Biblia, y puse mi mano sobre ella. Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, y que Dios la ayude. Sí, juro. Me senté en la silla de testigos, de repente consciente de que todos me estaban mirando. El jurado, la jueza, Javier y Rocío, Dolores e Inmaculada en la fila de atrás, todos esperando escuchar mi historia. El señor Moreno se acercó con una sonrisa amable. Señora Navarro, ¿puede contarle al tribunal sobre su relación con su hijo Javier? Respiré profundamente y comencé. Javier es mi único hijo. Mi esposo Antonio y yo lo criamos en la casa que compramos en 1995. Antonio falleció hace 5 años de un infarto. Desde entonces, solo hemos sido Javier y yo. ¿Tenía una buena relación con Javier? Pensé que sí. Lo amaba mucho. Todavía lo amo, a pesar de todo. ¿Puede contarle al tribunal sobre su apoyo financiero para Javier y Rocío durante los últimos 3 años? Les ayudaba siempre que me lo pedían. Dinero para el alquiler cuando andaban cortos, pagos del coche, facturas de tarjetas de crédito, comida. Lo sumé todo con mi abogado. Llegó a 47.800 euros durante 3 años, sin incluir el dinero de la casa. Uno de los jurados masculinos anotó algo en su bloc de notas. ¿Por qué les dio tanto dinero? Porque es mi hijo. Porque quería que tuviera éxito. Porque eso es lo que hacen las madres. Ayudamos a nuestros hijos. Hablemos de lo que sucedió en marzo de este año.
¿Puede describir la conversación cuando Javier le pidió que vendiera su casa? Conté la historia exactamente como la recordaba. Cada detalle, cada promesa, cada manipulación. Mientras hablaba, observaba las caras del jurado. Algunos parecían comprensivos, otros parecían enojados, todos estaban escuchando atentamente. El señor Moreno me mostró documentos mientras testificaba. El anuncio inmobiliario, los papeles del cierre, la transferencia bancaria de 250.000 euros. Cada papel era otro clavo en el ataúd de Javier. Señora Navarro, cuando le dio a Javier este dinero, ¿qué esperaba a cambio? Prometió comprarme una casa nueva una vez que el restaurante tuviera éxito. Prometió que podría vivir con ellos hasta entonces. Prometió que no me quedaría sin hogar. Prometió que me cuidaría de la forma en que yo lo había cuidado. ¿Y qué sucedió después de darle el dinero? 3 semanas después se mudaron sin decirme. Dejaron una nota. Cuando intenté visitarlos, no abrieron la puerta. Dejaron de responder mis llamadas. Me abandonaron. Mi voz se quebró en la última palabra y las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. No había querido llorar. Me había prometido a mí misma que sería fuerte, pero el dolor era demasiado fresco, demasiado real. El señor Moreno me entregó un pañuelo. Tómese su tiempo, señora Navarro. Me sequé los ojos y continué. Tuve que mudarme a una habitación de hostal, luego a un estudio en un mal barrio. Estoy viviendo con 1.800 euros al mes de mi pensión. Apenas puedo permitirme comida. Mientras tanto, mi hijo está conduciendo un BMW que yo pagué y viviendo en un piso que yo pagué, y ni siquiera me habla. No hay más preguntas. Señoría, Carlos Fernández se levantó para el contrainterrogatorio y pude ver el ataque venir en sus ojos. Señora Navarro, comenzó, su voz goteando con falsa simpatía, testificó que ama mucho a su hijo, ¿correcto? Sí. ¿Y quería que tuviera éxito en su empresa comercial? Sí, pero... ¿Sí o no, por favor? ¿Quería que tuviera éxito? Sí. Entonces, cuando le dio el dinero, sabía que era para un negocio, y sabía que los negocios implican riesgo, ¿verdad? Él prometió. Señora Navarro, por favor responda a la pregunta. ¿Sabía que iniciar un restaurante implica riesgo financiero? Supongo que sí, pero... Supone que sí. Así que hizo una elección voluntaria de invertir en una empresa comercial arriesgada, ¿verdad? El señor Moreno se levantó. Objeción, señoría. El letrado está tergiversando la transacción. Esta no fue una inversión. Fue un préstamo basado en promesas específicas. Aceptada, dijo la jueza Enríquez. Reformule, señor Fernández. Fernández sonrió, imperturbable. Señora Navarro, ¿Javier alguna vez firmó un contrato prometiendo comprarle una casa nueva? No, pero ¿alguna vez puso estas promesas por escrito? Estaba en mensajes de texto. ¿Mensajes de texto donde discutía planes futuros hipotéticos? No, donde prometió. Señora Navarro, ¿sí o no? ¿Javier alguna vez firmó un documento legal garantizando que le compraría una casa? No, admití en voz baja. Entonces, estas promesas de las que está hablando eran conversaciones casuales entre miembros de la familia, no contratos legales. Eran promesas, dije firmemente, encontrando mi voz. Me miró a los ojos y prometió que me cuidaría. Eso no es casual. Eso no es hipotético. Eso es un hijo haciendo un compromiso con su madre. Fernández cambió de táctica, testificó que Javier no le habla. ¿Pero no es cierto que usted presentó esta demanda? ¿No es cierto que usted es quien hizo esto hostil? Presenté la demanda porque tomó mi casa y mi dinero, y luego me tiró como basura. ¿O simplemente se ocupó con su negocio y usted lo tomó personalmente? Llamé a su puerta durante 10 minutos. Dije, mi voz elevándose. Podía escucharlo dentro. Podía escucharlo riendo. Eligió no responder. Eso no es estar ocupado. Eso es abandono. Señora Navarro, no es posible que esté exagerando. Objeción. El señor Moreno se levantó. Señoría, el letrado está acosando a la testigo. Aceptada. Continúe, señor Fernández. Fernández parecía frustrado. No hay más preguntas. Bajé del estrado de testigos sintiéndome exhausta, pero también extrañamente orgullosa. Había dicho mi verdad. Me había defendido ante su abogado.
Me había negado a dejar que tergiversaran mis palabras. Durante los siguientes 2 días, el juicio continuó. El señor Moreno llamó testigo tras testigo, cada uno construyendo nuestro caso. El gerente del banco testificó sobre la transferencia de 250.000 euros y confirmó que había cerrado mis cuentas y movido mis fondos restantes para prevenir mayor explotación. La señora Martínez, la agente inmobiliaria, testificó sobre la urgencia que Javier había creado y cómo yo parecía insegura pero presionada durante el proceso de venta. Dolores testificó sobre la condición en que me encontró cuando me mudé al edificio de pisos. Asustada, deprimida, apenas comiendo. El contratista que había trabajado en el restaurante testificó que Javier y Rocío habían hecho elecciones de diseño extravagantes mucho más allá de lo necesario, añadiendo 30.000 euros en gastos innecesarios. Lo más dañino de todo fue el contador forense que el señor Moreno había contratado. Repasó cada transacción en las cuentas bancarias de Javier y Rocío, mostrándole al jurado exactamente cómo se habían gastado mis 250.000 euros. De los 250.000 euros, testificó el contador, solo 87.000 euros pueden rastrearse directamente a gastos legítimos del restaurante. Los 163.000 euros restantes se gastaron en artículos personales, vehículos, vacaciones, ropa, entretenimiento y retiros de efectivo. El jurado parecía horrorizado. Una de las mujeres más jóvenes realmente jadeó cuando vio la diapositiva que mostraba la juerga de compras de Rocío de 4.000 euros 3 días después de la venta de mi casa. Luego fue el turno de la defensa. Fernández llamó a Javier al estrado. Ver a mi hijo hacer el juramento de decir la verdad fue surrealista. Este era el niño que había criado, el hombre que había amado incondicionalmente. Y ahora iba a mentir bajo juramento para justificar lo que me había hecho. Javier, comenzó Fernández gentilmente, ¿puede contarle al tribunal sobre su relación con su madre? Amo mucho a mi madre, dijo Javier, y por un momento sonó sincero. Ha estado ahí para mí toda mi vida. Estoy agradecido por todo lo que ha hecho. ¿Por qué le pidió que invirtiera en su restaurante? Porque quería construir algo de lo que pudiera estar orgulloso, algo que eventualmente pudiera dejar a mis propios hijos. Quería hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Mi papá trabajó en la construcción toda su vida y nunca llegó a jubilarse. Quería mostrar que su hijo podía construir algo significativo. Era una buena respuesta, claramente ensayada. Varios jurados asintieron con simpatía. ¿Prometió comprarle a su madre una casa nueva? Dije que era mi esperanza, mi objetivo. Una vez que el restaurante tuviera éxito, quería ayudarla a comprar una casa más pequeña y manejable, pero nunca garanticé que sucedería en un marco de tiempo específico. ¿Por qué se mudó de la casa de su madre? El piso encima del restaurante quedó disponible, y tenía sentido estar en el lugar durante la reforma. No fue personal, fue práctico. ¿Por qué no mantuvo contacto regular con su madre? Lo hice al principio, pero luego empezó a llamar y enviar mensajes constantemente, exigiendo saber cada detalle de cómo estábamos gastando el dinero. Se volvió controladora y hostil, y luego presentó esta demanda. Ahí es cuando la comunicación realmente se rompió. Sentí mi cara arder. Me estaba haciendo parecer una mujer loca y controladora cuando todo lo que había hecho era preguntar por qué no abría su puerta. El señor Moreno se levantó para el contrainterrogatorio y pude ver que estaba listo para la batalla. Señor Navarro, testificó que ama mucho a su madre, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces la ha llamado en los últimos 6 meses? Javier vaciló. No sé exactamente. Permítame ayudarlo. Según los registros telefónicos, la ha llamado 0 veces. Ella lo ha llamado 47 veces. Usted ha respondido 2 veces. ¿Eso le suena a un hijo amoroso? Estaba ocupado, demasiado ocupado para llamar a su madre de 75 años que le dio todo lo que tenía. Objeción, dijo Fernández. Argumentativo. Retirada, dijo el señor Moreno. Señor Navarro testificó que nunca garantizó que le compraría a su madre una casa, pero le envió varios mensajes de texto discutiendo casas específicas que estaba buscando para ella, ¿no es así? Esas eran solo ideas que presentó como planes. Mamá, una vez que el restaurante sea rentable, te conseguiremos ese bonito piso cerca del parque. Eso no es hipotético. Eso es una promesa.
El señor Moreno proyectó los mensajes de texto en una pantalla para que el jurado los viera. La cara de Javier se puso roja, y cuando su madre vino a su puerta y llamó durante 10 minutos, «Usted estaba dentro, ¿verdad?» «No recuerdo». ¿No recuerda que su propia madre estaba afuera de su puerta, llamando su nombre, suplicándole que la dejara entrar? Esa es una amnesia conveniente, señor Navarro. Pensamos que era mejor no involucrarnos. Pensó que era mejor esconderse de su propia madre como un cobarde después de tomar los ahorros de su vida. Objeción. Fernández saltó. Aceptada, dijo la jueza Henríquez. Señor Moreno, contrólese. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto a Javier retorcerse. Habían visto sus mentiras expuestas. Lo habían visto por lo que era. El testimonio de Rocío fue aún peor para ellos. Estaba a la defensiva, hostil y claramente no acostumbrada a ser cuestionada. Cuando el señor Moreno le preguntó sobre la juerga de compras de 4.000 euros, ella realmente dijo: necesitaba ropa profesional para reuniones de negocios. ¿Qué reuniones de negocios?, preguntó el señor Moreno. Varias reuniones. ¿Puede nombrar una reunión de negocios específica donde usó esta ropa? No pudo. Cuando le preguntaron sobre las vacaciones en Baleares, afirmó que fue investigación para añadir sabores mediterráneos al menú. El jurado no se lo creyó. Al final del tercer día, podía verlo en las caras de todos. Estábamos ganando. Esa noche, Dolores hizo la cena para mí e Inmaculada en su piso. Fuiste magnífica en ese estrado, dijo. Dijiste tu verdad con dignidad. ¿Crees que ganaremos?, pregunté. Cariño, dijo Inmaculada, apretando mi mano. Ya ganaste. Te defendiste. Te negaste a ser una víctima. Decida lo que decida el jurado. Ganaste. Pero yo quería más que una victoria moral. Quería mi dinero de vuelta. Quería que Javier enfrentara consecuencias reales. Quería que el mundo supiera lo que había hecho. A la mañana siguiente, ambas partes dieron sus argumentos finales. El señor Moreno fue apasionado y convincente, llevando al jurado a través de cada promesa rota, cada euro mal gastado, cada momento de traición. Fernández intentó pintar a Javier y Rocío como jóvenes ingenuos que habían cometido errores pero no merecían perderlo todo. Luego esperamos. El jurado deliberó durante 4 horas, lo que el señor Moreno dijo que era una buena señal. Los veredictos rápidos generalmente favorecen a la defensa. Se están tomando su tiempo porque están siendo minuciosos. A las 3:30 de la tarde, el alguacil anunció que el jurado había llegado a un veredicto. Mi corazón latía con fuerza mientras volvíamos a entrar en la sala del tribunal. Este era el momento que determinaría si pasaría el resto de mi vida en la pobreza o si obtendría algo de justicia. La jueza Henríquez tomó el formulario del veredicto del presidente del jurado, un hombre de unos 60 años con ojos amables. Lo leyó en silencio, su rostro sin revelar nada. En el caso de Navarro contra Navarro y Serrano comenzó. En el cargo de abuso financiero de ancianos, ¿cómo fallan? El presidente del jurado se levantó. Fallamos a favor de la demandante. Sentí lágrimas brotar en mis ojos. En el cargo de fraude, ¿cómo fallan? Fallamos a favor de la demandante. En el cargo de incumplimiento de deber fiduciario, ¿cómo fallan? Fallamos a favor de la demandante. La jueza Henríquez miró al jurado. ¿Y qué daños otorgan? Otorgamos a la demandante 250.000 euros en daños compensatorios por la venta de la casa, 47.800 euros en daños compensatorios por explotación financiera previa y 100.000 euros en daños punitivos. Cantidad total otorgada, 397.800 euros. La sala del tribunal estalló. Dolores e Inmaculada estaban llorando. El señor Moreno apretó mi mano. Javier puso su cabeza entre sus manos. Rocío estaba mirando al jurado con incredulidad. Pero yo me sentía vacía. Había ganado. Había obtenido justicia. Pero no se sentía como pensé que se sentiría. Porque ganar significaba confirmar que mi hijo me había traicionado. Ganar significaba que nuestra relación estaba verdadera y permanentemente destruida. Ganar significaba aceptar que el niño que había criado ya no existía. La jueza Henríquez golpeó su mazo. Orden. Señor Navarro, señorita Serrano,
Por la presente se les ordena pagar a la señora Carmen Navarro la suma de 397.800 euros. Tienen 30 días para comenzar el reembolso o sus activos serán embargados y vendidos para satisfacer la sentencia. Se levanta la sesión. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Javier intentó acercarse a mí. «Mamá, por favor, necesitamos hablar». «No», dije firmemente. «No necesitamos. Tu abogado puede hablar con mi abogado. Esa es la única comunicación que tendremos de ahora en adelante. Mamá, lo perderemos todo. El restaurante, el piso, el coche. Nos quedaremos sin hogar». Lo miré. Este hombre que había tomado mi hogar y me había dejado sin hogar sin pensarlo 2 veces. «Ahora sabes cómo se siente», dije en voz baja, y me alejé. Fuera del juzgado, a la luz de la tarde que se desvanecía, Dolores e Inmaculada me abrazaron fuerte. «Lo hiciste», susurró Dolores. «Luchaste y ganaste». Pero mientras estaba allí con estas mujeres que se habían convertido en mi familia, me di cuenta de algo importante. La verdadera victoria no fue el dinero. Fue encontrar mi voz. Fue aprender que valía la pena luchar por mí misma. Fue descubrir que era más fuerte de lo que jamás supe. Javier se había quedado con mi casa. Pero yo había construido algo mejor. Había construido mi autorrespeto. Los 30 días pasaron sin ningún pago de Javier y Rocío. El señor Moreno presentó el papeleo para comenzar a embargar sus activos, y la maquinaria legal avanzó con fría eficiencia. Primero, el BMW fue embargado. No estuve allí para verlo, pero Dolores me mostró el vídeo que alguien había publicado en las redes sociales. Rocío gritando al conductor de la grúa, Javier de pie impotente en la acera. Los comentarios eran brutales. La gente había seguido el caso, y la opinión pública estaba firmemente en mi contra. Luego vino el equipo del restaurante. Los hornos comerciales, los frigoríficos, la costosa máquina de café expreso que Rocío había insistido que necesitaban. Todo fue subastado para pagar la sentencia. El asador de Javier nunca abrió. La pancarta de próximamente fue retirada, reemplazada por un cartel de se alquila. Finalmente, el piso. El señor Moreno me llamó un martes por la mañana. «Señora Navarro, el alguacil está ejecutando el desahucio hoy. Están sacando a Javier y Rocío de la propiedad. ¿Quiere estar allí?» Quería ver a mi hijo siendo echado de su hogar de la forma en que él me había echado del mío. Parte de mí sí. La parte enojada que todavía ardía con la traición, pero otra parte, la parte que recordaba al dulce niño que solía sostener mi mano, no podía soportarlo. «No», le dije al señor Moreno. «No necesito ver eso. La subasta de sus bienes personales está programada para la próxima semana. Entre eso y el equipo del restaurante, deberíamos recuperar unos 140.000 euros. Los 257.800 euros restantes se pagarán en cuotas mensuales durante 5 años, con intereses. Ambos tendrán que conseguir trabajos reales, no sueños de restaurantes. 140.000 euros. Era más dinero del que había esperado ver tan rápidamente, pero todavía era menos de lo que me habían quitado. Aún así, era suficiente para cambiar mi vida. «¿Qué hará con el dinero?», preguntó el señor Moreno. Había estado pensando en eso. «Voy a comprar una casa pequeña, nada lujoso, solo algo que sea mío, que nadie pueda quitarme. Se lo merece, señora Navarro. Se merece eso, y mucho más». 2 semanas después, estaba de pie frente a una pequeña casa adosada de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad. No era la casa que Antonio y yo habíamos construido juntos. Era más pequeña, más vieja, en un barrio menos prestigioso, pero costaba 120.000 euros, lo que me dejaba 20.000 euros para muebles y un pequeño fondo de emergencia. Y lo más importante, era mía, completa, legal y permanentemente mía. Dolores e Inmaculada me ayudaron a mudarme. Pintamos las paredes de un amarillo alegre, colgamos cortinas en las ventanas y llenamos las habitaciones con muebles de segunda mano que estaban gastados pero cómodos. Mi hermana Lucía me envió un cheque de 5.000 euros como regalo de inauguración de la casa, junto con una nota que decía: «Estoy tan orgullosa de ti por luchar». La casa tenía un pequeño jardín en la parte trasera y pasé mi primera mañana allí plantando flores. Mientras cavaba en la tierra, sintiendo la tierra bajo mis dedos,
Pensé en lo lejos que había caído y lo lejos que había vuelto a subir. Había perdido mi hogar, mis ahorros y mi hijo, pero había encontrado algo que no sabía que necesitaba, a mí misma. Un mes después de mudarme a mi nueva casa, estaba tomando café en mi pequeño porche delantero cuando un coche se detuvo. Mi corazón se hundió cuando vi que era Javier y Rocío. Se veían terribles. La cara de Javier estaba demacrada, su ropa arrugada. Rocío había perdido peso, y no de buena manera. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, y llevaba ropa barata de una tienda de descuento. Bajaron del coche, un viejo Honda que parecía haber visto días mejores, y caminaron lentamente hacia mi porche. Rocío se quedó atrás, pero Javier subió los 3 escalones y se paró frente a mí. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «¿Podemos hablar?» «Podemos hablar desde donde estás parado», respondí, sin invitarlo a sentarse. Javier miró hacia abajo a sus pies. «Mamá, vine a disculparme. Lo que te hicimos estuvo mal. Fue imperdonable. Lo sé ahora». «¿Lo sabes ahora?», pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. «¿No sabías que estaba mal cuando te quedaste con mi casa? ¿Cuando gastaste mi dinero en vacaciones y ropa de diseño? ¿Cuando me cerraste la puerta y me dejaste sin hogar?» «Estaba cegado por la ambición», dijo Javier, y las lágrimas comenzaron a correr por su cara. «Rocío y yo pensamos que podíamos hacer que todo funcionara. Pensamos que el restaurante tendría éxito, y entonces podríamos devolverte el dinero y comprarte esa casa que prometimos. Pero todo se desmoronó». «Las cosas no se desmoronaron, Javier. Tú las destruiste. Destruiste tu relación con tu madre por dinero, por cosas, por un sueño que estaba construido sobre mentiras y robado a la única persona que realmente te amaba». Rocío dio un paso adelante, su rostro surcado de lágrimas. «Carmen, por favor, lo hemos perdido todo. Estamos viviendo en un piso de un dormitorio en la peor parte de la ciudad. Javier trabaja en un almacén. Yo estoy de camarera en un bar. Cada euro que ganamos va a devolvértelo. Apenas tenemos suficiente para comida». «Bien», dije fríamente. «Ahora sabéis cómo se siente luchar. Ahora sabéis cómo se siente preguntarse cómo sobreviviréis. Eso es por lo que me hicisteis pasar. Mamá, por favor», rogó Javier, cayendo de rodillas en mi porche. «Soy tu hijo. Sé que no merezco tu perdón, pero lo estoy rogando de todos modos. No puedo vivir con esta culpa. No puedo dormir por la noche sabiendo lo que te hice». Miré hacia abajo a mi hijo arrodillado en mi porche, este hombre que una vez lo había sido todo para mí, y sentí nada, ni ira, ni amor, ni lástima, solo vacío. «Javier», dije en voz baja, «tomaste tus decisiones. Elegiste a Rocío sobre mí. Elegiste el dinero sobre la familia. Elegiste las mentiras sobre la verdad. Y ahora tienes que vivir con esas decisiones. ¿Entonces nunca me perdonarás?», preguntó, su voz quebrándose. «No dije eso. El perdón no es algo que puedas exigir o rogar. Es algo que podría venir con el tiempo, o podría no venir. Pero lo que puedo decirte es esto: nunca más tendrás acceso a mi vida, mi hogar o mi dinero. Rompiste mi confianza, y la confianza una vez rota nunca puede repararse por completo. ¿No podemos al menos hablar a veces? ¿No puedo llamarte? ¿Por qué, Javier? ¿Para que puedas pedir dinero otra vez? ¿Para que puedas manipularme con falsas promesas? He aprendido mi lección. He aprendido que algunas personas, incluso nuestros propios hijos, tomarán todo lo que tenemos y se sentirán con derecho a ello». Rocío habló, su voz desesperada. «Carmen, entendemos que estés enfadada, pero Javier sigue siendo tu hijo. La familia debería perdonarse». Me levanté de mi silla y caminé hasta el borde del porche, mirándolos a ambos desde arriba. La familia no se roba entre sí. La familia no se abandona. La familia no miente, manipula y destruye. ¿Queréis hablar de familia? Destruisteis nuestra familia en el momento en que cobrasteis ese cheque. «Mamá», comenzó Javier. «Marcaos», dije firmemente. «Dejad mi propiedad. Haced vuestros pagos mensuales a tiempo, y en 5 años, vuestra obligación legal conmigo habrá terminado. Pero vuestra obligación moral, vuestra obligación como hijo, esa murió el día que me cerrasteis la puerta.
Javier se levantó lentamente, su rostro una máscara de dolor y vergüenza. Lo siento, mamá. Lo siento mucho, mucho. Lo sé, dije. Lamentáis haber sido descubiertos. Lamentáis haberlo perdido todo. Pero, lamentáis lo que me hicisteis. Lamentáis las noches que lloré hasta dormirme. Lamentáis el miedo y la desesperación por los que me hicisteis pasar. No creo que siquiera entendáis lo que me quitasteis. Regresaron a su coche, Javier sollozando abiertamente, Rocío apoyándolo. Mientras se alejaban, volví a sentarme en mi silla y tomé mi café. Mis manos temblaban, pero no de tristeza, de alivio. Los había enfrentado. Había mantenido mi posición. Me había negado a ser manipulada por lágrimas y disculpas. Era más fuerte de lo que jamás había sido. Esa tarde, Dolores vino con comida china para llevar. Nos sentamos en mi cocina, comiendo fideos y hablando de todo y de nada. Vinieron hoy, le dije. Javier y Rocío. Lo vi, dijo. Estaba observando desde mi coche calle abajo. Quería asegurarme de que estuvieras a salvo. Gracias por eso. ¿Qué querían? Perdón. Absolución. Permiso para dejar de sentirse culpables. ¿Y se lo diste? Pensé en esa pregunta. Les dije la verdad. Que el perdón podría venir algún día, pero no puede forzarse ni apresurarse. Y que incluso si perdono, no olvidaré. Dolores asintió. Eso es sabio. Mi hija, la que me robó, nunca se disculpó. No de verdad. Solo quería que retirara la demanda y fingiera que no había pasado nada. Al menos Javier parece entender que lo que hizo estuvo mal. Entender y sentir lástima no es lo mismo que enmendar, dije. No pueden devolverme los años de paz que perdí. No pueden devolverme el hogar que Antonio y yo construimos. No pueden deshacer el trauma. No, no pueden. Pero construiste algo nuevo. Construiste una vida en tus propios términos. Eso vale más que cualquier disculpa. 3 meses después, estaba en mi jardín plantando tomates cuando mi hermana Lucía llamó. Carmen, tengo noticias. Vendí mi casa en Málaga. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me voy a mudar para estar cerca de ti. Encontré un bonito piso a 10 minutos de tu casa. Estoy cansada de estar tan lejos de mi única hermana, y después de todo lo que has pasado, quiero estar ahí para ti. Comencé a llorar, pero eran lágrimas felices. Lucía, no tienes que hacer eso. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Somos familia, familia real, del tipo que aparece y se queda, no del tipo que solo llama cuando necesita dinero. Lucía se mudó 6 semanas después, y de repente mi vida estaba llena de una manera que no había estado en años. Ella y yo tomábamos café cada mañana, cocinábamos juntas la cena 2 veces por semana y nos unimos a un club de lectura en la biblioteca local. Dolores e Inmaculada se convirtieron en parte de nuestra familia extendida, y juntas, las 4 creamos una hermandad de mujeres que habían sobrevivido a la traición y construido nuevas vidas de las cenizas. Comencé a hacer voluntariado en un centro para personas mayores, ayudando a otros ancianos a entender sus derechos y reconocer las señales de abuso financiero. Conté mi historia una y otra vez, cada vez ayudando a alguien más a encontrar el valor para defenderse. Una mujer, Patricia, vino a mí llorando después de que su nieto había falsificado su firma en un préstamo de 50.000 euros. No puedo demandar a mi propio nieto, sollozó. ¿Qué pensará la gente? La gente pensará que eres valiente, le dije. La gente pensará que eres fuerte. La gente pensará que conoces tu valor. No dejes que nadie, ni siquiera la familia, robe tu dignidad. Presentó la demanda. Ganó. Y 6 meses después, me agradeció con lágrimas en los ojos. «¡Me salvaste la vida!», dijo. «No», respondí. «Tú salvaste tu propia vida. Yo solo te mostré la puerta. Tú fuiste lo suficientemente valiente para atravesarla». 1 año después del juicio, recibí un sobre por correo. Dentro había un cheque por 430 euros y una nota mecanografiada. Pago mensual, mes 12 de 60. Javier y Rocío Navarro. Solo un cheque. Sin nota personal. Sin cómo estás. Sin te echamos de menos. Solo cumplimiento legal frío. Deposité el cheque y seguí con mi vida. 2 años después del juicio, Lucía y yo hicimos un viaje a Europa, algo que siempre había soñado hacer con Antonio,
pero nunca tuve la oportunidad. Vimos París, Roma, Londres, Praga, comimos en pequeños cafés, caminamos por museos y reímos hasta que nos dolían los costados. Una noche en París, sentadas en un café en la acera viendo iluminarse la Torre Eiffel, Lucía levantó su copa de vino. «Por Antonio», dijo, «por construir unos cimientos lo suficientemente fuertes como para que, incluso cuando fueron robados, pudieras construir de nuevo. Por Antonio», eché, lágrimas en mis ojos. Y por las segundas oportunidades. 3 años después del juicio, estaba en mi jardín cuando una mujer joven llamó a mi puerta. Tenía poco más de 20 años, y los ojos de Javier. «¿Señora Navarro?», preguntó nerviosamente. «Soy Emma. Soy tu nieta». El mundo se inclinó. ¿Javier tenía una hija? ¿Cómo no lo había sabido? No sabía que mi papá tenía una madre hasta hace unos meses, explicó Emma mientras nos sentábamos en mi porche. Él y mi mamá se divorciaron cuando yo era bebé, y él nunca habló de su familia. Pero encontré algunos documentos viejos, y te localicé. Espero que esté bien. Está más que bien, dije, estudiando a esta joven mujer que compartía los rasgos de mi hijo, pero parecía no tener ninguna de sus debilidades. Me enteré de lo que pasó, dijo Emma en voz baja, sobre la demanda y todo. Mi papá no hablará de ello, pero encontré los registros del tribunal en línea. Señora Navarro, lamento mucho lo que él te hizo. No tienes nada por lo que disculparte. Sus acciones no son tu responsabilidad. Lo sé, pero quería que supieras que no todos en su vida piensan que lo que hizo estuvo bien. Lo llamé después de leer sobre el caso. Tuvimos una gran pelea. Le dije que era un cobarde y un ladrón. No hemos hablado desde entonces. Miré a esta valiente joven que me había buscado, que había defendido lo correcto incluso cuando significaba enfrentarse a su propio padre. Emma, dije, ¿te gustaría quedarte a almorzar? Me encantaría escuchar sobre tu vida. Sonrió, y fue como el sol atravesando las nubes. Me gustaría mucho. Durante los meses siguientes, Emma se convirtió en una visitante regular. Estaba en la universidad, estudiando trabajo social, y era todo lo que había esperado que Javier fuera: amable, honesta, trabajadora, con principios. A través de ella, descubrí que todavía podía tener familia. No la familia que había perdido, sino la familia que estaba construyendo. 4 años después del juicio, los pagos mensuales se detuvieron. Los 60 meses estaban completos. Javier había cumplido su obligación legal. Había recuperado 257.800 euros en pagos mensuales, más los 140.000 euros de la subasta de activos. Total, 397.800 euros. Exactamente lo que el jurado había otorgado. Pero había ganado mucho más que dinero. Había ganado mi autorrespeto. Había ganado verdaderas amigas en Dolores e Inmaculada. Había ganado una relación de hermanas con Lucía. Había ganado una nieta en Emma. Había ganado un propósito ayudando a otras víctimas de abuso de ancianos. Y lo más importante, me había recuperado a mí misma. 5 años y una semana después del juicio, estaba tomando mi café de la mañana en mi porche cuando ese mismo Honda viejo se detuvo. Javier bajó solo esta vez. Se veía mayor, más canoso, pero también de alguna manera más sólido, menos desesperado, más humano. Caminó hacia mi porche, pero no subió los escalones. «Mamá, sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que los pagos están completos, y legalmente nunca tengo que verte de nuevo, pero quería que supieras algo». «¿Qué es?», pregunté, no sin amabilidad. «Estoy en terapia. Lo he estado durante 2 años. Estoy trabajando en entender por qué hice lo que hice, por qué estaba dispuesto a herir a la persona que más me amaba, y he aprendido que no puedo cambiar el pasado, no puedo deshacer el daño, pero puedo intentar ser una mejor persona en el futuro. Eso es bueno, Javier. Me alegra que estés recibiendo ayuda. Rocío y yo nos divorciamos. Ella no quería hacer el trabajo de convertirse en una mejor persona. Todavía piensa que estábamos justificados en lo que hicimos. Pero yo sé mejor ahora. Sé que lo que te robé no fue solo dinero. Fue tu seguridad, tu confianza, tu paz mental. Fueron años de tu vida pasados en miedo y dolor por mi culpa. No dije nada. Solo lo dejé continuar. No espero perdón. No lo merezco. Pero quería decirte que lo siento,
Verdaderamente lo siento, no porque lo perdí todo, sino porque te herí. Merecías un hijo que te protegiera, no uno que te explotara. Te fallé de todas las maneras posibles. Sí, dije simplemente. Lo hiciste. Emma me dijo que ha estado visitándote. Me alegra. Ella es mejor persona de lo que yo jamás fui. Tal vez obtuvo eso de ti, aunque nunca la conociste. Es una joven extraordinaria. Javier asintió, las lágrimas corriendo por su cara. ¿Puedo hacerte una pregunta? Puedes preguntar. ¿Crees que, tal vez algún día, dentro de años, podamos hablar no como deudor y acreedor, sino como madre e hijo? No quiero dinero. No quiero nada excepto la posibilidad de que un día me dejes volver a tu vida, aunque sea un poquito. Miré a este hombre, mi hijo, roto y humillado por sus propias acciones, y sentí algo que no había sentido en 5 años. Una pequeña, frágil posibilidad de perdón. Tal vez, dije, tal vez algún día, pero no hoy. Hoy necesitas seguir trabajando en ti mismo, y yo necesito seguir viviendo mi vida. Si hay un algún día para nosotros, sucederá naturalmente, no porque lo pediste. Eso es justo, dijo Javier. Eso es más que justo. Gracias, mamá, por todo lo que me diste, incluso cuando no lo merecía. Y gracias por enseñarme la lección más difícil que he aprendido. ¿Qué lección es esa? Que el amor no se puede comprar ni vender, que las acciones tienen consecuencias, que las personas a las que más herimos son a menudo las personas que más nos amaban, y que la redención, si llega, tiene que ganarse. Regresó a su coche y se alejó. Me senté en mi porche, terminando mi café, y me di cuenta de algo profundo. Había ganado más que un caso judicial, había recuperado mi vida. Mi nombre es Carmen Navarro, tengo 80 años. Hace 5 años, mi hijo robó mi casa y los ahorros de mi vida. Me dejó sin hogar y destrozada. Podría haberlo aceptado, podría haber permanecido como una víctima, pero en cambio, luché, demandé a mi propio hijo. Gané. Reconstruí mi vida de la nada. Encontré familia real en lugares que nunca esperé. Encontré propósito ayudando a otros. Encontré una fuerza que nunca supe que tenía. ¿Javier alguna vez reparó completamente el daño? No. Algunas cosas no pueden repararse. Pero aprendí que no necesitaba su arrepentimiento para sanar. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. No necesitaba su amor para amarme a mí misma. Aprendí que a los 75 años puedes empezar de nuevo. Que la traición, por dolorosa que sea, puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. Que el final de una historia puede ser el comienzo de otra. Si estás leyendo esto, si estás viviendo tu propia traición, tu propio abuso financiero, tu propia pesadilla familiar, quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Mereces mejor de lo que te están dando. Y nunca es demasiado tarde para luchar. Lucha por ti mismo. Levántate. Di que no. Busca ayuda. Presenta la demanda. Llévalos a juicio. Protege tus activos. Protege tu dignidad. Protege tu derecho a vivir sin miedo. Porque importas. Tu bienestar importa. Tu futuro importa. Y nadie, ni siquiera tus propios hijos, tiene derecho a quitarte eso. Aprendí esa lección a los 75 años. No esperes tanto como yo. Si te gustó mi historia, me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué harías en esta situación? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta historia, por favor compártela con ellos. Para más historias sobre coraje, justicia y segundas oportunidades, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Recuerda, nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado mayor para luchar. Nunca eres demasiado mayor para reclamar tu vida. Con esperanza y fuerza, Carmen.